En este caso a nuestra próxima invitada. Está con nosotros Andrea Cid, oficial de protección de UNICEF Paraguay. Andrea, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, están con una campaña regional de fin del maltrato infantil. Así mismo, estamos entre Argentina, Paraguay y Chile, estamos lanzando una campaña que lo que busca más que nada esta campaña a través de las redes sociales es la concientización de qué es un maltrato y en qué momento realmente estas situaciones se dan. Por eso la campaña busca mostrar estas situaciones, que son situaciones muchas veces cotidianas de la vida diaria, en donde estas situaciones de maltrato se van dando. Que como siempre decimos, si se da una vez, bueno, pero normalmente estas situaciones no se dan solo una vez, sino que son repetitivas y van calando en la personalidad y en la forma de crecer de ese niño. ¿Qué se considera maltrato al niño? Se considera maltrato toda situación de donde se ejerza una violencia, ya sea física o verbal, sobre un niño. Acordémonos que los niños desde que nacen son hasta los 18 años. Y en toda esa etapa debemos respetar su proceso evolutivo. Y a veces siempre pongo un ejemplo para que se pueda visualizar mejor. Si a un niño yo lo encuentro que es agresivo con su compañerito, o la maestra me llama y me dice su hijo está siendo agresivo y todo eso, y yo la forma en que soluciono los problemas con él es pegándole. Estoy enseñándole que en muchas situaciones las palabras no sirven y lo que sirven es pegarle. Entonces los niños repiten, son patrones que se repiten. Y hoy en día no podemos negarnos que vemos una sociedad mucho más violenta. Por muchos motivos. Esto no tiene una sola causal, tiene muchas causales, pero somos conscientes de que el estrés de los padres, el poder de trabajo de ambos padres, las presiones económicas que ambos padres muchas veces llevan a tener una menor tolerancia hacia situaciones normales en el proceso de crecimiento de un niño, ¿verdad? Entonces esta campaña busca que todos podamos darnos un momento para pensar, un momento para ver esas situaciones en nuestra vida y poder hacer un cambio en la forma de educar. Para nosotros es muy importante que quede claro que en todos los adultos está nuestro deber de educar a los niños, pero que esa educación se ejerza sin violencia. ¿Qué niveles de maltrato infantil ven ustedes en nuestro país y también en la región? Bueno, en la región es un nivel alto, igual que en Paraguay, pero Paraguay no tiene un estudio a nivel nacional. El último estudio que tenemos es del 2009 y que fue demostrativo, fue solo de algunas zonas del país, en donde vemos que 6 de cada 10 niños, porque la encuesta fue hecha a niños, manifestaban recibir maltrato por parte de su entorno familiar, ¿verdad? Entonces, y de esos 6 que decían recibir, el 35% de ese 60% hablaba de un maltrato grave, es decir, cuando es reiterativo, cuando se ejerce la fuerza, cuando se utilizan medios para ejercer la fuerza. Entonces, realmente en estos 3 países necesitábamos esta campaña y necesitábamos sobre todo decir esto es maltrato, primero visualizarlo como un maltrato y también decir que hay otras formas de educar. Que no muchas veces cuando hablábamos con grupos de padres nos decían, bueno, pero así me educaron a mí. Esa es la forma que yo sé educar, ¿verdad? Entonces se repite, lo cual siempre decimos, puede haber niños en que esto no le afecte, pero puede haber niños en que les afecte. Y como decimos algunas veces con un ejemplo, si hoy le pego y no me hace caso, mañana le tengo que pegar más fuerte, porque ya no me hizo caso la primera vez. Entonces es muy débil esa línea entre, no, es un poquito nomás, y a cuando eso se pasa, ¿verdad? Entonces, y cala muy hondo en la personalidad de ese niño, ¿verdad? Entonces, no es igual que poder darle castigos en el sentido de ponerle límites, de sacarle lo que más le gusta, de decirle, bueno, esto está mal por esto, y esta es la consecuencia de que vos hayas hecho esto, y es no podés ir a una fiesta, hablando en adolescentes, no tenés celular. O sea, el poner límites sí, y límites bien claros, pero no en ejercer la violencia. Ahora, ¿cómo se hace visible o cómo se socializa la campaña? Mencionó las redes sociales. Sí, la campaña está básicamente pensada en redes sociales y lo que busca es justamente llegar por nuestra nueva forma de comunicación que tenemos todos, que son de mensajes. A través de mensajes, va a llegar a través del Facebook, del Instagram, del Twitter. O sea, estamos intentando que llegue hasta esta nueva forma de comunicación, como muchas veces
veces decimos, estamos en el ómnibus y todo el mundo está con su celular mirando. Entonces, al ser regional tiene la misma línea. La misma línea, es la misma campaña en todos los países. Lo que se hizo es que se filmó el spot tanto en Paraguay como en Argentina y en Chile, ¿verdad? Y entonces, pero es la misma línea para los 3 países. Si bien como países tenemos características sociales diferenciadas, distintos problemas, distintos niveles de pobreza, distinta cultura, pero este problema del maltrato infantil ¿es transversal? Es transversal, porque no, si bien decimos que tenemos diferentes culturas, creo que en el fondo tenemos una misma raíz cultural, ¿verdad? Y está en ese creimiento de que uno como adulto tiene poder sobre ese niño. De ejercer la fuerza. De ejercer incluso. la fuerza, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto que debemos cambiar. O sea, nosotros somos responsables de la educación de ese niño, pero ese niño es un sujeto, no es un objeto del cual yo puedo moldearlo a mi forma. Ese niño va a tener su propio carácter, va a tener su propia personalidad, y en el respeto de esas características propias es que lo educo, obviamente mostrándole el camino y cómo es el bien y el mal, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, pero respetando esa personalidad del niño. Y si bien, como usted bien decía, podemos tener productos internos brutos diferentes, capacidades económicas distintas, este mal es un mal que no tiene clase social, que no hace diferencia entre personas con mayor o menor capacidad económica, sino que realmente afecta a cualquier edad y en cualquier estrato social. Ese niño maltratado, podríamos decir, Andrea, el día de mañana puede ser un hombre golpeador incluso. No necesariamente. La verdad que se ha demostrado que puede tener los 2 puntos. Sí. Puede ser que repita la situación y que se convierta en una persona maltratadora, por supuesto que sí, porque es lo que ha recibido y es como sabe demostrar lo que siente como normal, o puede tener totalmente el carácter a la inversa, ¿verdad? O sea, no existe un patrón que digamos porque fue tal cosa va a suceder esto, pero sí se ha demostrado que niños en donde la violencia ha sido ejercida, en donde el maltrato, y acordémonos que cuando hablamos de maltrato no solamente hablamos de golpes, también hablamos mucho del maltrato verbal, sos un inútil, ¿cómo pudiste hacer esto? No pareces mi hijo, palabras que a veces uno no mide el alcance que puede tener. Realmente se ha demostrado que afecta en la autoestima, en la capacidad de esa persona después como adulto, por ejemplo, de enfrentar una entrevista laboral. Esos conceptos de no sos capaz, no pareces mi hijo, qué inútil, ¿cómo pudiste? ¿Verdad? Sí, se autosugestiona ya diciendo no voy a poder. No voy a poder. Que por supuesto, y a mí me parece importante resaltar esto, no es que siempre hay una regla, que porque yo le dije esto el niño tiene baja autoestima o el adulto va a tener baja autoestima. Pero obviamente se amplían las posibilidades de que estas situaciones se den. Acordémonos que el adulto en el niño es la persona de referencia. Entonces, si yo, que soy su persona de referencia, le digo, no puedo creer que seas capaz de hacerme esto, no se lo hace a uno, es porque por la edad que tiene y en la capacidad es lo que puede dar, ¿verdad? Entonces, esos conceptos en muchos niños pueden no traer consecuencias, pero en muchos sí. Entonces, por eso esta campaña, para enfocándola a los niños que sepan que no es normal que eso ocurra, y para los adultos darnos un tiempo en esta vorágine de trabajo y del día a día, de poder mirar y de poder hacer cambios, aunque sean pequeños, en la forma en que miramos a nuestros niños o hijos y en la forma en que los educamos. Y tiene mucho que ver también el comportamiento del adulto. Usted decía, somos el reflejo, la imagen que tiene el niño con la imagen con la que se identifica. Entonces nuestro comportamiento también tiene mucho que ver con eso. Si somos violentos tal vez con otros adultos, ellos también podrían llegar a imitar eso. Totalmente, es así, ¿verdad? Y ya daba anteriormente un ejemplo, ¿verdad? Hay veces que uno le dice a su hijo, ¿cómo le pudiste golpear a tu compañerito en el colegio? ¿Cómo te pudiste...? Y le pega. Entonces, el mensaje verbal es uno, pero lo que le estamos demostrando, entonces el mensaje que llega al niño también es el mismo, ¿verdad? Que cuando las palabras no, la fuerza sí, ¿verdad? Entonces, a eso es un poco a lo que esta campaña quiere mostrar, ¿verdad? De que no ejerzamos violencia, de que veamos otras formas de llegar a nuestros hijos a través, como decía, de la puesta de límites claros, que a veces cuesta, o sea, a veces
y los que estamos con niños sabemos que a veces cuesta mucho ese límite, ¿verdad? Y los niños nos prueban. Hay que ser realistas, nos prueban y a veces uno en los nervios le dice te quedas una semana sin televisión, lo cual tampoco es real. Porque uno después de los 2 días levanta el castigo por la situación y lo que sea. Entonces, ponerles castigo, o sea, ponerles límites que vamos a poder cumplir y que nos den un margen de poder ir creciendo. O sea, hoy te doy 1 hora sin televisión, si lo volvés a hacer tenés 2 horas sin televisión. Claro. Televisión, celular, lo que al niño le guste, ¿verdad? Sí. Pero que podamos cumplir esos límites. ¿La campaña está en marcha o tiene una fecha de inicio? Ya, el inicio este lunes y realmente estamos muy felices de la respuesta que hemos tenido en las redes sociales. La gente le ha hecho muy buenos comentarios, lo ha compartido mucho. Entonces creemos que estamos en una sociedad que está concientizándose de estas situaciones y a través de esta campaña también podemos medir eso. Andrea, muchas gracias por su tiempo y que tenga buen resto de jornada. Igualmente para ustedes y muchas gracias por la invitación. Andrea Cid, oficial de protección de UNICEF Paraguay, con detalles de esta campaña que, bien decía ella, ya inició el lunes. Fin del maltrato, haciendo foco principalmente a través de las redes sociales para ir terminando con el maltrato infantil, físico o verbal, una campaña regional. Nosotros hacemos una pausa, enseguida más información.